En el mundo del cine circulan muchas leyendas alrededor de películas malditas, en general vinculadas al género de terror. Pero es difícil que alguna de estas historias supere a la de El Conquistador, filmada en 1954 y estrenada en 1956, que puede haber terminado costándoles la vida a más de 40 personas, entre ellas su protagonista, John Wayne. A mediados de la década del 50, los estudios RKO estaban en decadencia y a su dueño, el excéntrico millonario Howard Hughes, se le ocurrió que podría levantar la puntería con un Eastern Western, una película oriental filmada a la manera de las de Cowboys. El guión de El Conquistador había sido escrito por Oscar Millard pensando en Marlon Brando, pero a John Wayne le faltaba una película para cumplir el contrato de 3 que lo unía con RKO, y se entusiasmó con el libreto. Dick Powell, un famoso actor que hacía sus primeras armas como director, habría intentado disuadirlo, pero Wayne estaba tan entusiasmado que no lo logró. ¿Quién era yo para rechazar a John Wayne?, habría dicho años después, según el libro The Hollywood Hall of Shame. Así que quedó decidido. Wayne, una garantía de taquilla, interpretaría al jefe mongol Temujin, que vencería a los tártaros y se transformaría en el emperador mongol Genghis Khan, además de enamorar a la princesa tártara Bortai, papel a cargo de otra estrella de la época, Susan Hayward. El presupuesto sería de $6 millones, una fortuna para aquellos años, y el rodaje tendría lugar en el área desértica de Snow Canyon, Utah, en el centro de los Estados Unidos. Las locaciones estaban a 220 kilómetros de Yucca Flat, Nevada. Ahí, entre 1951 y 1953, la Comisión de Energía Atómica estadounidense había hecho pruebas atómicas con detonaciones subterráneas de un poder equivalente a 11 bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero los científicos aseguraron que no había peligro alguno. Entonces, la troupe de 220 actores, dobles y técnicos, fue a instalarse al pueblito de St. George, de apenas 4.800 habitantes, que no mucho antes había estado cubierto por un misterioso polvo gris. Hay una foto en la que se ve al propio Wayne junto a sus 2 hijos, Patrick y Michael, viendo cómo un operario manipula un contador Geiger que mide la radiactividad. Se cuenta que el aparato hacía tanto ruido que el actor pensó que estaba roto. Nadie creía que ese lugar era mortalmente tóxico. Pese a los aceptables $12 millones que recaudó, la película se convirtió en el hazmerreír de Hollywood. La crítica la destrozó. Estaba plagada de errores históricos, con un guión insostenible, diálogos ridículos y personajes estereotipados y poco creíbles. Empezando por el propio John Wayne, maquillado para parecer mongol con un bigote a lo Fu Manchu. Cuentan que siempre se arrepintió de ese protagónico y que decía que la moraleja de la película era no quedar como un imbécil tratando de interpretar papeles que no te van. Por eso, El Conquistador hoy es un objeto de culto para los amantes del cine bizarro y figura en varios listados sobre las peores películas de la historia. Si el deshonor artístico hubiera sido la más grave de las consecuencias, todo habría quedado en una anécdota simpática, pero lo peor tardaría años en llegar. En enero de 1963, a los 58 años, Dick Powell murió de un cáncer linfático. Unos meses después, en junio, el mexicano Pedro Armendáriz, que había hecho de consejero de Genghis Khan, se pegó un tiro cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de riñón. La terrible lista siguió. Tomás Gómez, que había hecho de Wang Khan, fue víctima de un cáncer de pulmón en 1971. Antes de morir en 1974 de un cáncer de útero, Agnes Moorehead dijo: «Nunca debí haber aceptado ese papel». La siguiente fue Susan Hayward, que padeció una larga agonía antes de fallecer en 1975 por un tumor cerebral. Empezó a correr el chiste macabro de que El Conquistador
era una película radiactiva de la RKO, en un juego de palabras con el cartel de presentación de los filmes de la empresa, que decía en inglés, An RKO Radio Picture. Según la leyenda, un mortificado Howard Hughes compró todas las copias de la película para que nadie volviera a verla más que él. Dicen que pasó sus últimos días viéndola cada noche en su mansión, antes de morir también él, en 1976, afectado por cáncer de piel y riñón. En 1979 le tocó al propio John Wayne, que falleció luego de varias operaciones por tumores que le tomaron los pulmones, la garganta y el estómago. Sus hijos, en cambio, lograron sobrevivir a la enfermedad. Su viuda ponía en duda que la culpa fuera de la película maldita, porque Wayne era un fumador compulsivo. Pero según una investigación que la revista People llevó a cabo en 1980, de las 220 personas que trabajaron en la película, al menos 91 tuvieron cáncer y 46 murieron. Y eso, sin contar a los cientos de indios navajo que hicieron de extras, ni a los posibles afectados por la megalómana idea de Hughes de trasladar 16 toneladas de arena radiactiva del desierto a los estudios de Hollywood para la filmación de ciertas escenas. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.